Buenos días. Qué hermoso día, ¿verdad? Ya lo mencionó nuestro hermano Rogelio. Este no es un día común, hermanos. Nunca lo ha sido. Hoy lo que nos reúne no es una tradición, no es una costumbre. Lo que nos reúne a los cristianos, a los hijos de Dios, es que hubo un día como este, hace más de 2000 años, que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y eso nos reúne el día de hoy. Precisamente hoy vamos a mencionar un poco acerca de la importancia que tiene este día en nuestras vidas para todos aquellos que hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios, por el amor de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 20, y vamos a leer del versículo 19 al 23. ¿Ya lo tenemos listo? Ok, dice de la siguiente manera: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. ¿Sí se escucha, hermanos, bien? ¿O escucho como eco? ¿Sí escucha bien en la parte de atrás? Allá, Mimi. ¿Mimi, se escucha bien? No. A ver si pueden ecualizar un poquito, hermanos, allá atrás no se escucha bien. Por favor. Aquí yo escucho un poquito de eco. Vamos a leerlo nuevamente, hermanos. Son versículos, hermanos, en los cuales hoy vamos a meditar en ellos. Y es importante que nosotros retengamos lo más que se pueda, porque es la palabra de Dios. Son palabras de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo que sus palabras, ¿qué son? Son espíritu y son vida. La palabra de Dios produce vida en las personas, en los corazones, porque la palabra nos enseña que todos los hombres estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y lo único que nos puede dar vida, lo único que le puede dar vida al ser humano, una vida espiritual, es la palabra, es el Evangelio. Entonces vamos a leerlo nuevamente de tal manera que podamos retener lo más que se pueda. Vamos a leer nuevamente el versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes retuviereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Vamos a pedirle al Señor
Vamos a pedir al Señor que nos bendiga hoy por medio de su palabra. Padre, gracias. Gracias te damos por este momento que nos permites estar reunidos en tu nombre. Te agradecemos, Señor, este día, pero al mismo tiempo también queremos hoy ser guiados, ser ministrados por tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender. Abre nuestro entendimiento, Señor, así como aquellos discípulos iban camino de Emaús. Dice tu palabra que tú les abriste el entendimiento para que entendiesen las Escrituras. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que hoy podamos ser entendidos de tu verdad, de tu propósito en nuestras vidas, Señor. Pongo en tus manos mi vida, Señor. Guíame a hablar como conviene, Señor. Guarda mi boca de decir cosas que no tengan que ver nada con lo que tú quieres hablar por medio de estos versículos, Señor. Guíanos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Nos encontramos en un evento sumamente importante, hermanos. El Señor Jesús nos ha ministrado por medio del Evangelio muchas verdades. Y acordémonos, yo quisiera que siempre tuvieran presentes, hermanos, el propósito. Ahí en ese mismo capítulo, en el versículo 30, si me ayuda a leerlo, dice, hizo Jesús además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. A través del Evangelio, el apóstol Juan, en la manera que él lo escribió, él nos narra muchas señales, muchos acontecimientos, y tanto él considera, y todos nosotros consideramos lo mismo, que todo lo que está escrito en este libro del Evangelio de Juan son pruebas suficientes para que todos y cada uno de nosotros podamos creer en el Señor Jesús y mediante Él podamos tener vida eterna. La palabra es suficiente para que nosotros podamos llegar a ese punto y podamos creer en el Señor Jesucristo. Hermanos, lo que Juan nos está hablando en estos versículos, yo quisiera que lo viéramos con la importancia que la palabra le da. Dios nos ha estado hablando acerca de cómo el Señor vino y ministró, cómo habló el Evangelio, cómo expuso las buenas nuevas, cómo anunció que había un camino diferente. Él dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. El Señor Jesús nos mostró también a través de la palabra, o el evangelista Juan nos muestra cómo el Señor Jesús fue llevado y fue juzgado, y cómo fue crucificado, y cómo Él vino y resucitó el Señor Jesús. Todos esos acontecimientos, hermanos, el versículo que acabamos de leer, que el propósito es para que nosotros podamos tener vida eterna. Son pruebas suficientes, pruebas contundentes para que nosotros pongamos nuestra fe en el Señor Jesús y podamos tener vida eterna. Un cambio, un nacimiento, una forma de vida diferente a la que estamos acostumbrados cuando no tenemos a Dios. Es tan serio, es tan importante, hermanos, que yo no quisiera que olvidemos la otra parte. El apóstol Juan nos dice que por medio de Jesús podemos tener vida eterna, pero también en el capítulo 3 de este mismo evangelio, en el versículo 16, un pasaje que todos conocemos. ¿Y cómo empieza? Dice, porque de tal manera Dios amó al mundo. Porque Dios envió al mundo. ¿Para qué? Para que el hombre, vamos a leerlo, hermanos, en el capítulo 3 de Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida
eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18. El que en él cree no es condenado. El que ha puesto sus ojos en Cristo Jesús no es condenado, sino que va a tener vida eterna, porque ha creído en el Hijo, en el unigénito de Dios. Esa es la parte que esos versículos de Juan en el capítulo 20 nos está ministrando. Pero también yo no quisiera que hiciéramos a un lado y no le demos la importancia a la otra parte, que cuando nosotros como seres humanos, una vez habiendo recibido el Evangelio, no creemos en él. Dice el siguiente versículo, el 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es importante que nosotros tengamos en mente esos dos aspectos, que por medio de Cristo Jesús, al depositar nuestra fe en Él y al darle crédito en la manera que Él habló, en la manera que Él hizo señales para mostrarnos un propósito, es para que nosotros creamos y podamos tener vida eterna. Pero también entra la otra parte, que si nos estamos aquí presentes y aquellos que van a escuchar la enseñanza, llega el día en el cual ellos partan, porque algún día todos tenemos que partir de esta tierra, y no partimos creyendo en el Señor Jesucristo, es importante que también tengamos en mente que la palabra de Dios nos habla que si no creemos en el Señor Jesús, vamos a ser condenados. Mira, lo que Juan nos está hablando acá es de suma importancia. El apóstol Juan no nos está hablando y nos quiere llenar de algún conocimiento solamente en nuestra mente. Él nos está hablando acerca de la vida eterna. Nos está hablando acerca de que hay una vida eterna en la cual el hombre puede disfrutar una eternidad con su Señor, pero también no puede disfrutar. Tan importante es que el mismo apóstol Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos mirado con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos, eso os anunciamos. El apóstol Pablo, él fue un testigo ocular de todo lo que aconteció, y lo que él nos está hablando aquí en el capítulo 20 no es algo que a él le contaron, no es algo que a él le dijeron, es algo que él pudo oír al Señor Jesús cuando él compartía la palabra. Si nos pones el versículo, por favor, primera de Juan capítulo 1, versículo 1. Ok, no hay. Ok, no se preocupen, está bien para que nos volvamos diestros en la palabra. Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Ya lo tenemos? Fíjese cómo el apóstol Juan, yo quisiera, cito este pasaje para que usted enfoque su mente y vea que lo que Juan nos está hablando, estamos por terminar el Evangelio de Juan y el gran propósito es que usted crea en el Señor Jesús. Al mostrarle y al predicarle acerca del juicio en el cual el Señor Jesús fue juzgado injustamente, cómo el Señor fue crucificado y cómo el Señor Jesús fue resucitado, es un propósito, hay un propósito del Evangelio para que usted crea y no se pierda y tenga vida eterna. O al menos que usted crea que no hay un infierno, al menos que usted crea que no hay una condenación eterna, entonces tendríamos que sentarnos y guiarlos con la palabra para mostrarle otros aspectos. Pero creo que todos los que estamos aquí presentes hemos sido enseñados bajo la palabra de Dios y sabemos que hay dos caminos en el cual nosotros tenemos que decidir. Ya lo tenemos, primera de Juan capítulo 1, versículo 1. Dice de la siguiente manera: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, ¿sí vamos bien? Lo que hemos oído, lo que hemos mirado con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos. ¿Ya lo tenemos?
A ver, vamos a Juan, estamos en Juan, como que los veo un poquito extraviados, hermanos. Juan capítulo 1, versículo 1, dice, vamos a leerlo. Lo que era, primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, ¿ya? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Palabras de Juan que él está, saqué este pasaje para que nosotros podamos darle el valor y la importancia a las palabras del Evangelio de Juan que estamos estudiando, hermanos. A Juan no le contaron esta historia. A Juan no le dijeron, mira, fíjate que las cosas pasaron y acontecieron así. No, él fue un testigo ocular. Él vio las cosas. Él tuvo la oportunidad y la dicha de escuchar al Señor Jesucristo. Él tuvo la dicha de poder mirarlo, de poder palparlo, de poder contemplarlo. Entonces yo quisiera que tuviéramos en mente, hermanos, es cierto, el Señor Jesús vino y dio su vida por nosotros. Y qué glorioso, hermano. Qué glorioso. Qué hermoso, porque al día de hoy usted y yo podemos disfrutar de esa vida. Antes estábamos desolados, estábamos apartados, pero cuando vino el Señor Jesucristo, las cosas cambiaron. Las cosas fueron difíciles, fueron distintas. Han pasado muchos años y a través de esos años el Señor siempre nos ha guardado y siempre nos ha sustentado. ¿Sabes por qué? Porque el Señor Jesús resucitó y Él está vivo. Él está vivo. Él desde los cielos escucha nuestras oraciones. Él desde los cielos dice la palabra que intercede por cada uno de nosotros. Y su gracia se derrama constantemente en aquellos que han creído. Y la vida fluye porque tenemos a Cristo. Yo quisiera que tengamos bien presentes esos dos aspectos, hermanos. Persona que nos acompaña. Que con todo lo que hemos sido enseñados por medio de la palabra, podamos tener claridad esos dos aspectos, que Dios, por medio de Cristo, podemos tener vida eterna. Pero también, si no creemos, si no ponemos nuestra confianza en el Señor Jesucristo, también dice la palabra que el que no ha creído ha sido ya condenado. Condenado, hermanos. Vamos a leer el versículo 20. Versículo 19, perdón. Estamos en el capítulo 20 de Juan, versículo 19. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Dice de la siguiente manera: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. Quisiera yo detenerme ahí en esa parte. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, aconteció algo sumamente importante. Sumamente importante. Y yo quisiera en este punto que nosotros, al mirar estos versículos, ¿y por qué nosotros como cristianos, o todo cristiano, todo hijo de Dios, debe de darle la importancia a un día como este? Porque un día como este no pasó cualquier cosa. Ya lo hemos repetido y lo volvemos a repetir porque es parte del estudio. El Señor Jesús, hace más de 2000 años, Él resucitó. ¿Se da usted cuenta de esas palabras? El entender que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos, venció la muerte.
venció el imperio de la muerte. Él sacó a la luz la vida. Y las cosas iban a ser diferentes ahora al día de hoy. Hermanos, dice la palabra que cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio, Él entró a un lugar que dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, pueblos asentados en tinieblas, luz les resplandeció. Es que la obra de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, resplandece. Porque dice la palabra que las tinieblas no prevalecen contra la luz. Y que la mentira no se puede sostener cuando está la verdad. Hermanos, en ese día es un día tan especial que nosotros los cristianos nos reunimos en este día por esa razón. Porque creemos firmemente que en ese día el Señor Jesús resucitó. Y dice la palabra, es cierto, dice que ellos, los discípulos, estaban reunidos, ¿por qué? Por miedo de los judíos. Pero dice una parte antes de eso, que estando ¿qué? Cerradas las puertas. Estando cerradas las puertas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Hermanos, ¿por qué es tan importante que nosotros no perdamos de vista este día? ¿Por qué debemos de considerarlo? Porque en ese día los discípulos estaban muy preocupados, estaban muy angustiados, y en ese día Dios los visitó de una manera grupal. Y vamos a ver más adelante qué es lo que pasó en esa visita que el Señor Jesús tuvo con los discípulos. Pero yo quisiera volver al punto de la importancia de este día. Hermanos, debemos de aprender a no ser voluntariosos. Debemos de aprender a darle el lugar a las cosas del Señor. Este es un día del Señor, no es un día de nosotros. No es un día en el cual nosotros podamos decidir qué hacemos y qué no hacemos. Es un día en el cual Dios desea que nosotros como cristianos estemos reunidos, porque es el día en el cual quizá como iglesia nos podemos reunir en la semana, sí, pero este día podemos reunirnos de una manera más descansados, de una manera hemos dejado nuestras labores, nuestras preocupaciones y podemos reunirnos de una manera para alabar y adorar a Dios como lo hicimos hace un rato. Yo le pregunto una cosa, ¿Dios le ministró en la alabanza? Claro que Dios le ministró, porque dice la palabra que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Dios ahí está. Y claro que Dios le bendice a través de la alabanza, a través de la adoración. Dios le muestra, Dios le bendice, Dios le guía, Dios le consuela, Dios le exhorta, Dios le redarguye en la alabanza, en la adoración, porque está la presencia de Dios. Pero cuando nosotros no le damos la importancia, hermano, te pierdes de mucha bendición. A veces vemos, mira, en las personas que están en esa búsqueda de Dios, en las personas que no han tenido esa revelación del amor de Dios, el sacrificio de Dios, que no han entendido y no han comprendido que Dios murió por sus pecados y que es momento de volverse a Dios, quizá en esas personas vienen de vez en cuando. Y bueno, están en esa búsqueda del Señor. O llegan tarde. Por ejemplo, podemos ver a personas que a lo mejor la alabanza está por terminar y están llegando. Está bien, a lo mejor tuviste cosas que hacer. Tuviste pendientes que arreglar y entonces ya te veniste. Está bien, pero está en esa búsqueda del Señor. Pero en aquellos hermanos que hemos mirado el amor de Dios, que hemos tenido el testimonio de su Espíritu, que Dios ha hecho una obra en nosotros y que al día de hoy estamos agradecidos con Él por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y hemos tenido el testimonio del Espíritu de que Dios ahora nos ha hecho sus hijos. Hermano, no es posible que puedas venir a la reunión de este día del Señor y no lo hagas. No es posible que puedas venir, si estás enfermo, adelante, hermano. La palabra de Dios nos invita a que cuidemos el templo de Dios. Quédate a descansar. Dios sabe tu razón.
Pero si estás en una condición sana y solamente porque no te organizaste, porque no te disciplinaste, no veniste a la reunión, cuidado, hermano, porque estás siendo voluntarioso, estás haciendo tu voluntad. Y quizá por tu mente pueden pasar muchas cosas. Bueno, lo veo, lo van a transmitir, pero ese no es el propósito, hermano, de la transmisión para que tú te quedes en casa. ¿O crees que ese es el propósito? ¿Sabes cuándo se empezó a transmitir, hermanos? En la pandemia. ¿Y cuál fue el motivo? ¿Cuál era el objetivo? Llegar al corazón de aquellos o de la iglesia que no nos podíamos reunir, llegar al corazón de los hermanos, llegar al corazón de los congregantes que no podíamos reunirnos por la pandemia. Ese fue el propósito, ese fue el objetivo. Pero al día de hoy, muchos cristianos han tomado ese estilo de vida, que ahora se quedan, se conectan nada más y ya. Hermano, ese no es el propósito. Si tenemos el tiempo, tenemos el espacio y necesitamos disciplinarnos y ordenarnos para poder estar en el día del Señor juntos como iglesia, tenemos que hacerlo. Porque te estás perdiendo de una bendición muy grande, hermanos. De una bendición muy, muy grande. Dice que en el primer día de la semana, hermanos, de verdad yo te animo y te exhorto en el amor de Dios que no veas con ligereza el no asistir a una reunión como esta. Porque la cita no es con el pastor, nuestro hermano Alejandro, la cita no es con el pastor hermano Azarías, o la cita no es con cualquier predicador que se ponga aquí, hermano. La cita con quién es. ¿Con quién es, hermano? A ver, voy a hacer, estoy tomando el método de nuestro hermano Alejandro. A ver, ¿la cita con quién es? Con el Señor, hermano. Imagínate ahorita que andan todo el asunto de la política, que te dijeran, va a venir López Obrador a la Colosio, y tú eres fanático de la política y de Morena. ¿Qué harías, hermano? ¿Qué harías? Dirías, después lo atiendo. Que dijera, va a llegar a tu casa. ¿Qué harías? ¿Verdad que te arreglarías? ¿Te ordenarías? ¿Dejarías tus cosas arregladas para poder atender? Porque es un personaje importante, hermano. Yo quiero decirte que nuestro Dios no tan solo es rey, sino es Rey de Reyes. No tan solo es Señor de señores. ¿Por qué no darle su lugar, hermano? ¿Por qué ser como esos hijos caprichosos y rebeldes que hacemos nuestra voluntad? Y hoy no voy porque se me hizo tarde. Hoy no voy porque tengo que hacer unas cosas. Hermano, y no estoy echándole piedras a nadie, hermano. Solamente estoy hablando lo que el texto nos está hablando. Que le demos la importancia a este día, hermanos, porque en ese día fue en el día en el cual el Señor Jesús resucitó. Iba a empezar una vida nueva, diferente, una relación nueva entre el Señor Jesús y sus discípulos. Antes, lo que decía Juan, él lo vio, él lo palpó, él lo contempló, pero después de ese día, ahora su relación iba a ser por medio de ¿qué? De fe, hermanos. Una relación por medio de fe, porque ya no iban a ver al Señor Jesucristo así como ellos estaban acostumbrados a verlos. Ahora su relación iba a ser muy diferente. Ahora tenían que creer en Él, en todo lo que Él había dicho, todo el tiempo que Él anduvo con ellos. Su relación ahora iba a ser por medio de una fe en Él, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Te das cuenta, hermano, qué importante es este día? De cuántas bendiciones, hermanos. Si tú les preguntas a todos aquellos cristianos, ¿cuándo fue el día de su salvación? Un porcentaje alto te va a decir que fue un día como estos. En una predicación. Es cierto, Dios salva en casa, Dios salva en rumbo a un camino, Dios salva. Pero si tú haces una encuesta,
La mayoría de las personas que han sido salvadas y que han experimentado la gracia de Dios ha sido un día como este, en el cual Dios les bendice y les muestra su amor. Ok, hermano, ese es el primer punto, la importancia, hermanos, de que le demos a este día. No seamos ligeros. No seamos ligeros porque eso no honra a Dios. Eso no glorifica a Dios. Mira, una característica de una persona cristiana, que falta comúnmente a una reunión general como esta, como domingo, yo te puedo asegurar que su estado espiritual siempre está muy endeble, siempre. Tiene muchas dificultades y le cuesta mucho llevar una vida cristiana. Yo decía hace un rato que aquellas personas que llegan tarde o que llegan casi terminando la alabanza, si tienes cosas que hacer está bien, estás en esa búsqueda del Señor. Dice la palabra en Corintios capítulo 4, versículo 4, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. El diablo va a poner muchas cosas en aquellos que no han sido creyentes para mostrarles que no es muy importante asistir a una reunión, que no tiene mucho valor, que puedes llegar tarde y que no puedes ir hoy y no pasa nada y vas la otra semana, porque el diablo se encarga de cegar ese entendimiento. Pero déjeme decirle que para eso vino Cristo, para deshacer las obras infructuosas de las tinieblas, para que en medio de esa muerte viene Cristo y usted mediante esa fe que usted crea en Él pueda tener vida eterna. Hermanos, yo aquí también en este punto quisiera yo mencionar, hermanos, acerca que cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, es una decisión que nosotros decidimos. No es que nosotros mismos tengamos la capacidad de decidir si busco a Dios o no busco a Dios, porque la palabra es clara y es específica, que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto por sí mismo no puede buscar las cosas espirituales. Por eso es que usted al día de hoy, si alguna persona que está en algún lugar, que está tomando, que está drogándose, que está haciendo cosas que no le van a ayudar a su alma, a su persona, si usted va ahorita y le dice a usted, vamos, te invito a una reunión, ¿él qué le va a decir? No me interesa, estoy ocupado. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. ¿Cuándo empieza esa fe en creer al Evangelio? Dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando Dios nos permite escuchar la palabra de Dios, el Espíritu de Dios y el Evangelio empieza a producir esa fe. El Espíritu de Dios empieza a convencer al corazón y a la mente y a la razón de los hombres y los lleva a entender que hay un Dios que está arriba de ellos y que hay un Dios que les va a demandar cuentas. Entonces el hombre empieza a entender que hay un Dios y entonces empieza esa fe en Dios. Pero una vez puesto esa fe por medio del Espíritu y la palabra y el Evangelio en el corazón y en la mente y en la razón de la persona tiene que decidir si cree en el Señor Jesús o no cree. Por eso el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, el que acabamos de leer, dice que el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Por eso es que la decisión, cada uno de nosotros la tomamos de seguir a Dios o no seguir a Dios, bajo esa influencia del Espíritu que Él pone en nuestro corazón de creer en el Señor. Entonces, pasamos al otro punto, hermanos, al otro punto. Ya vimos la importancia de reunirnos, hermanos, en un día como este. No es cualquier día. Hoy estamos reunidos, hermanos. Pero si está usted con el entendimiento, ¿por qué estamos reunidos? Grábeselo, hermano. Grábeselo, persona que está hoy aquí en medio de nosotros. Es porque un día el Señor Jesús resucitó. Él nos reúne el día de hoy
para alabarle, para adorarle y para ser enseñados por Él. Ok, nos quedamos en el primer versículo, en la porción de la Escritura que dice en el primer día de la semana. El siguiente punto lo quiero enfocar en la continuación del versículo que dice: estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Estaban reunidos los discípulos por miedo de los judíos. Hermanos, nuestra mente se puede apresurar y podemos decir: ¿qué discípulos tan cobardes? ¿Tenían miedo? No, hermano. Realmente los discípulos, es cierto, tenían miedo, pero era un miedo ante las cosas que le podían suceder. Realmente era para tener miedo. ¿Por qué estaban reunidos ellos, hermanos? Yo creo firmemente que era por dos razones. Una, porque acuérdense, cuando el Señor Jesús resucitó de una manera gloriosa, algo no visto jamás en esos tiempos, fue algo sorprendente. Y acordémonos, hermanos, de aquellos enemigos tan grandes que el Señor Jesús tenía: a los sacerdotes, a los ancianos, a Sanedrín, que nunca creyeron a la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y el día que Él resucitó, ellos, al darse cuenta que había sido una realidad, porque uno de los guardias fue y les informó y les dijo todo lo que había acontecido. Vayamos a Mateo capítulo 28, versículo 11. Mateo 28, versículo 11 al 15. Se me está yendo el tiempo, hermanos. Mateo 28, versículo 11 al 15. Mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si eso lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Versículo 15. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hermano, ¿tenían miedo de los judíos? Sí, tenían miedo de los judíos, hermanos. Porque los judíos habían propagado una mentira, una falsedad. Y le dijeron a ese soldado: hagan y promuévanlo y divúlguenlo, que sus discípulos vinieron en la noche y estando ustedes dormidos, ellos se robaron el cuerpo. ¿Y sabes qué implicaba cuando alguien se robaba un cuerpo? Eran castigados fuertemente, incluso hasta darles la muerte. Tenían miedo, estaban reunidos, estaban juntos y tenían miedo. Esa era una razón, hermanos, por la cual ellos estaban reunidos. Y dice que estaban cerradas, o dice cerrada la puerta. Cerradas. Si no había 3 o 4, pero 2 sí había. 2 puertas cerradas, donde los discípulos se sentían un poco seguros. Pero que eran 2 puertas, hermanos, para toda la ira que traían los enemigos del Señor Jesucristo. ¿Qué era?
Ellos habían visto cómo habían maltratado al Señor Jesucristo. Ellos habían visto y ellos sabían lo que les podía acontecer a ellos. Y luego agrégale que el chisme, la mentira se había esparcido, tenían miedo. Pero también hay otra parte, hermanos, que no debemos olvidar. Otra parte muy importante. ¿Cómo terminó la relación del Señor Jesús con sus discípulos? ¿Cuándo fue el último momento en el cual el Señor Jesús estuvo con ellos? La Pascua, hermanos. Y después lo arrestaron. ¿Y qué sucedió en ese día? ¿Los discípulos se quedaron con él? Dice que todos lo abandonaron, hermano. Dejaron solo al maestro. Algunos vieron, algunos escucharon cómo el Señor Jesús fue maltratado. Todos vieron cómo fue crucificado. Así terminó la relación entre los discípulos y el Señor Jesús. Una relación fracturada, hermanos. Una relación no muy sana. Porque ellos sabían que habían abandonado a su maestro. Ellos habían mirado todo lo bondadoso, todo lo bueno, todo lo amoroso que el Señor Jesús había sido con ellos. Y cómo ellos se atrevieron a abandonarlo en el momento más difícil. Ellos tenían en su mente también ese aspecto, hermanos. Yo quisiera que si hace usted sus apuntes, dos aspectos. Anote usted. Uno, que ellos tenían miedo porque la mentira se había divulgado y los judíos en cualquier momento podían llegar y arrestarlos. Pero la otra es porque la relación que ellos, la cual habían terminado con el Señor Jesús en los últimos días, se había fracturado. Estaban miedosos, estaban angustiados, estaban tristes, estaban dolidos. Estaban en un momento muy crítico, espiritualmente, hermano, hablando. Sus pensamientos quizá no los podían ordenar, no sabían qué hacer, no sabían qué iba a suceder. Volvamos al Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 20. Y estamos en esa porción de la Escritura que estaban los discípulos reunidos por miedo de los judíos. Imagínate, no te imagines, hermano, sino que eso es algo real. Estaban con esas dificultades los discípulos. Por un lado, toda la ira que podía descargarse de los ancianos, de los sacerdotes contra ellos. Y por otro lado, la relación que se había fracturado con el Señor Jesús. Y acontece algo sumamente maravilloso, hermanos. Dice la siguiente porción de la Escritura. Vamos a leer el versículo 1 nuevamente, dándole continuación. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Paz a vosotros. ¿Te das cuenta, hermano? Los discípulos tenían en mente todas esas cosas de cómo habían terminado su relación con el Señor Jesús, pero ellos se habían olvidado lo que el Señor Jesús, o lo que el evangelista Juan nos narra en el capítulo 13 del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, en el capítulo 13, él habla y dice que antes de la Pascua, sabiendo el Señor Jesús que su hora ya había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin.
El Señor Jesús les mostró su amor constantemente a los discípulos hasta el último momento. Y ellos, por cuanto estaban turbados en su mente, se habían olvidado de esas verdades. Se habían olvidado de cómo el Señor Jesús les había mostrado su amor. Cuando el Evangelio de Juan nos narra el lavamiento de los pies, el Señor Jesús tomó ese lugar, el lugar más bajo. Se humilló a sí mismo para mostrarle a sus discípulos cuánto los amaba. Pero ellos, en esa preocupación, en esos pensamientos que no podían ser ordenados, ellos habían olvidado de que el Señor Jesús había dicho que Él los había amado hasta el fin y que Él nunca los dejaría solos. Hermano, eso acontece a veces con muchos de nosotros. El Señor te ha dicho que Él te ama. El Señor no tan solo te lo ha dicho, te lo ha mostrado, ha dado su vida por ti. Pero cuando estamos en esos momentos de turbulencia, cuando estamos en esos momentos difíciles que no podemos mirar el lado bueno, mirar la buena voluntad de Dios, podemos pensar y decir, ¿por qué esto me está pasando a mí? Hermano, aprendamos y creamos que el Señor Jesús es veraz en sus palabras y lo que Él dice, Él lo cumple. Aquí el Señor Jesús le dice a los discípulos, paz a vosotros. Ahora, yo quisiera, esta palabra que el Señor Jesús o Juan está utilizando, no es la palabra que comúnmente se usa en el Medio Oriente con los judíos, shalom. Cuando alguien quiere decir paz, shalom. No, Juan está utilizando una palabra que se pronuncia eirene. Y el resultado, o lo que quiere decir esa palabra, es que hay una relación de armonía, que no hay guerra entre ellos, no hay guerra entre ellos. El Señor Jesús le está diciendo, Irene, discípulo, ¿por qué estás así angustiado y quebrantado? ¡Ey, yo he resucitado! Y no tengo ningún problema contigo, me abandonaste, sí es cierto, pero yo morí por esos pecados. Y al día de hoy, mírame, obsérvame. Les mostró, ¿qué dice? Las manos. Y les mostró el costado. ¿Y qué dice el siguiente versículo, la siguiente frase? Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Hermanos, los discípulos estaban acongojados, preocupados, diciendo, ya esto ya se acabó. Las glorias que tuvimos con el Señor Jesús, todo se ha acabado. Pero viene el resucitado y se muestra a ellos. Él dice, hey, mi reino no es terrenal, mi reino es celestial, mi reino tiene que continuar, mi reino tiene que avanzar. Y yo he resucitado para mostrarte que me ha sido dada toda la autoridad, lo que está en los cielos y en la tierra. Hermanos, ¿por qué acongojarte? ¿Por qué estar preocupado si has sido alcanzado por el Señor Jesucristo? El Señor Jesús dijo que en este mundo tendremos aflicciones porque son necesarias, estamos en este mundo. Pero el Padre, Dios, Cristo Jesús ha rogado al Padre para que seamos guardados de este mundo. Pero créele, hermano, ahí están los discípulos acongojados, tristes. El Señor Jesús viene y le dice, Irene, tranquilos, no estoy en guerra con ustedes. Ustedes son mis discípulos. Y así como los amé desde el principio, al día de hoy mi amor no ha cambiado. Hermanos, ¿qué dice Hebreos capítulo 13, versículo 8? A ver, busca en tu Biblia, ¿qué dice, hermanos? Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Volvamos a repetirlo, hermano. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Lo crees, hermano? ¿Crees que Él es el mismo?
¿En qué momento te encuentras ahorita? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Está dañada? ¿Está quebrantada? Porque quizá caíste en algún pecado, quizá traicionaste al Señor Jesús, quizás le has dado importancia a tu vida secular y las cosas espirituales las has descuidado. Al día de hoy no tienes una comunión plena con el Señor Jesús. ¿Cómo está tu relación, hermano? ¿Cómo está? ¿Quieres arreglarla? ¿Crees al versículo que acabamos de leer que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos? ¿Lo crees? Si tu relación está dañada al día de hoy, hermano, el Señor Jesús te dice, Eirene, Él no quiere estar en guerra contigo. Él quiere estar en paz contigo. ¿Por qué estar en esa condición, hermano? ¿Por qué estar en esa condición? Si el Señor Jesús no tan solo murió, si Él resucitó. Él está a la diestra, está en la gloria. Acerquémonos pues al trono de la gracia. ¿Cuál es tu situación? ¿Por qué estás en esa debilidad? ¿Qué dice la palabra? Levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Porque el Señor Jesucristo ha resucitado, Él vive. Él no se quedó en la tumba. ¿Cómo está tu relación? ¿Quieres arreglarla? Hoy puede ser el día, hermano. Hoy puede ser el día que arregles tu relación con Dios. Porque si quieres a lo que acabamos de leer de Hebreos capítulo 13, versículo 8, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, yo quiero decirte que el Señor Jesucristo no ha cambiado. Su amor por ti no ha cambiado. El día que te mostró su amor y te perdonó y te mostró que Él derramó su vida por ti y Él dio toda su sangre por ti, con ese mismo amor con el cual te mostró, al día de hoy Él te ama de la misma manera. La pregunta es, ¿quieres arreglar tu situación con Dios? ¿Quieres ir con Dios y decirle, Señor, me he apartado de tus caminos y de tu verdad? Hermano, no eres una persona común, entiéndelo. No eres una persona común, eres un hijo de Dios. Tienes un valor muy grande porque fuiste comprado a precio de sangre. Tienes un valor muy grande. No dejes que el diablo te siga engañando. Que no tiene caso, que no tiene sentido. Muchos cristianos al día de hoy no están reunidos el día de hoy porque ellos consideran que ya no tiene caso, no tiene sentido buscar a Dios porque le han fallado, porque han pecado. El pasaje que citaba nuestro hermano Rogelio hace un rato. Hijitos míos, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero muchos cristianos consideran y son voluntariosos y ellos hacen sus pensamientos y sus pensamientos los gobiernan y dicen, no tiene caso, no tiene sentido. No, claro que tiene sentido. Porque el sacrificio de Cristo Jesús no fue en vano. No eres una persona común, eres hijo de Dios. Hermanos, dice en Efesios capítulo 4, versículo 3, si me acompaña a leerlo por favor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Si nosotros leemos esta porción de la Escritura y nos vamos nuevamente al Evangelio de Juan, el pasaje que estamos meditando, leemos en el versículo 20, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor.
Hermano, hoy esa tristeza, esa angustia que tú traes en tu corazón porque le fallaste al Señor, hoy dile al Señor que te traiga el gozo de la salvación. Regocíjate en tu Señor, entendido y comprendido que si hiciste algo mal, arrepiéntete y vuélvete a Dios. Y vuélvete a Dios. Y disfruta de esa paz y disfruta de esa plenitud en Cristo Jesús. No andes ahí debilitado, no andes ahí angustiado. Cristo murió y Cristo resucitó. Y Él vive. Es más, hermano, ¿crees que el Señor Jesús está ahorita en medio de nosotros? Amén, hermano. Dice la palabra, cuando están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él ahí está. Y aquí vimos más de 2 o 3 reunidos en su nombre que hemos creído, y el Espíritu de Dios está en medio de nosotros. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Paz a vosotros. Una vez que ya estaban convencidos que el Señor Jesús no estaba en guerra con ellos, no estaba molesto con ellos, y que ellos se quitaran esos pensamientos de su mente, les volvió a decir: paz a vosotros. Y les dice una verdad: así como el Padre me envió, así también yo os envío. Hermano, ¿te das cuenta la importancia de que tu relación esté correcta delante de Dios? Porque hay una encomienda que el Señor tiene para tu vida. Él quiere que seas portador, Él quiere que anuncies el Evangelio, que lo proclames, el Evangelio que trae vida eterna, el Evangelio que produce salvación. Así como el Padre envió al Señor Jesús, el Señor Jesús dice: así yo también os envío. ¿Y qué dice el siguiente versículo? Bueno, estamos ya por terminar. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Hermanos, ¿qué cosas nos está diciendo los versículos aquí, hermanos? El Señor Jesús dice que sopló y les dijo: recibir el Espíritu Santo. Hermanos, esa relación estaba desconyuntada, estaba quebrantada. Y solamente algo que puede hacer que entremos en esa unidad, que seamos uno con Cristo Jesús, es el Espíritu Santo. Es el único que nos va a poner en esa línea, en esa voluntad de Dios. Y dice la palabra: el Evangelio le fue confiado a los discípulos, iban a ser enviados. Y les dice: a quienes remitieren los pecados le van a ser remitidos, y a quienes se los retuvieres le van a ser retenidos. Hermano, no es que el Señor Jesús les está diciendo a ellos que ellos van a decidir a quién les perdonan pecados y a quienes no. No les está diciendo eso, porque jamás en la Biblia nos menciona que los apóstoles hayan obrado de tal manera. Más bien, si nosotros vamos aquí al libro de los Hechos, en el capítulo 4, si me acompaña rápidamente, en el 4, versículo 11 y 12, dice de la siguiente manera. Precisamente es Pedro y Juan que estaban ante el concilio. En el 11 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres, dado bajo el cielo, en el cual el hombre pueda ser
salvo, sino que solamente Cristo Jesús es el que perdona los pecados. Hermanos, estamos ya por terminar, me quedan 3 minutos, 4 minutos. Quisiera yo concluir, hermanos, con una práctica aplicación en nuestras vidas, hermanos. Si vamos al capítulo 20 que estamos, versículo 19. Número 1, el Señor quiere traer paz a tu vida, hermano. Quiere traer paz. Él no quiere estar en guerra contigo. Él no vino a eso. Él quiere que su reino siga adelante y Él quiere que tú seas parte de ese reino. Porque el mismo Señor Jesús nos dijo que un reino dividido no puede permanecer, hermano. No puede permanecer. Entonces tú eres parte de ese reino y es necesario que estén en paz tú y el Señor Jesucristo. Y sobre todo, hermano, lo más glorioso es que Él quiere. Él fue el que le dijo a los discípulos, paz a vosotros. Irene, no estoy en guerra. Quítate esos pensamientos. Haz las cosas que tienes que hacer. Hay cosas que reparar, hay cosas de las cuales que arrepentirse. Arrepiéntete y vuélvete al Señor. Número 2, el Señor quiere que te levantes. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. No hay razón por qué estés debilitado, hermano. No dejes más que el diablo te engañe. Hay muchas cosas que hacer en el reino de Dios y Dios quiere derramar de su espíritu en tu vida. Quítate esos temores. No voy a poder, quién sabe si salgo adelante. Claro que vas a poder, hermano, porque no es en tu fuerza, no es en tu sabiduría. Pregúntale a todos y a cada uno de los hermanos que llevan 5, 10, 20, 30, 40 años caminando y pregúntale si todos van a coincidir en una sola porción de palabras, que si están al día de hoy es por la gracia del Señor. No es por el conocimiento, no es por el tiempo que llevemos en la religión, no. Es por la gracia del Señor que nos mantenemos caminando firmes, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual nos da vida eterna. Y número 3, hermano, el pasaje que meditamos en Hebreos, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Si tú crees esa porción de la palabra, el Señor Jesús hoy quiere restablecer esa paz contigo. Número 4, hermanos, hay una encomienda a la cual necesitamos llevar a cabo, porque nos los ha encomendado el Rey de Reyes y Señor de Señores, representando su nombre y su glorioso evangelio. Hermanos, de esta manera yo termino una conclusión y de verdad mi más grande deseo y el deseo de la palabra y del apóstol Juan al escribir este evangelio, estas porciones de la escritura, es que puedas creer. Y aquellos que no han creído en el Señor Jesucristo, debemos de considerar, porque la palabra de Dios nos dice que por medio de Cristo Jesús tenemos vida eterna, pero que si nosotros no creemos en Él, vamos a ser condenados. Es un delito fatal, un pecado fatal, hermanos, el no creer en la obra gloriosa del Señor Jesús cuando hemos visto cómo el Señor se entregó por nosotros. Si usted no ha entregado su vida al Señor Jesús, no es porque no haya entendido, es porque no quiere usted. Porque usted ha amado más sus cosas, usted ha amado más su vida y no quiere volverse al Señor. Quiere todavía vivir un tiempo en el mundo, quizá con algunas cosas, y algunas cosas de la iglesia. No se puede. No podemos estar en ese punto. O somos del Señor o no somos del Señor. O recogemos con el Señor o desparramamos con el Señor. No podemos. El Evangelio es muy claro. El Evangelio es muy claro. ¿Y por qué es tan claro? Porque te habla acerca de la vida eterna. De la vida eterna. Y por último, hermanos, Jesús no quiere estar en guerra contigo. Grábate esa palabra, eirene. Una armonía, una unión, una relación de armonía. Sobre todo esa palabra se usaba cuando estaba ausente
la guerra. Cuando no había guerra, había armonía, había una relación en la cual podían relacionarse ambas partes. Y Dios quiere relacionarse con aquellos que ha salvado y ha perdonado, y por una cosa, por tibieza, por ligereza, por lo que tú quieras, caíste de la gracia. Dios quiere que te levantes y quiere estar en paz contigo. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a entonar un canto. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Es buena? Amén, hermano. Continúa así. Gózate en tu Señor porque Él ha resucitado, Él está vivo. Pero hay algo en lo cual tú tienes que arreglar tu vida con Dios. Es el momento. O dejarás pasar otros días, dejarás pasar otras semanas. Hoy por la tarde, hermanos, tendremos la cena del Señor. Hoy celebraremos la cena del Señor. Pero la palabra nos enseña que si hay algo que tengamos que arreglar en nuestras vidas, tenemos que arreglarlas para poder tomar la cena del Señor. Hay cosas que tienes que arreglar, arréglalas, hermano. Señor Jesús, su amor no ha disminuido, su amor no ha cambiado. Él te lo ha demostrado una vez más, al mostrarte cómo Él ha dado su vida por ti. Y Él dijo, hermano, consumado, consumado es. Todo está pagado. Oh, glorioso Jesús. Glorioso Señor Jesús. Cuánto amor nos has mostrado, Señor. Decía el salmista: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios? ¿Qué pagaremos a Jehová, hermano, por todos sus beneficios? Que dio a su Hijo unigénito para que nuestros pecados puedan ser perdonados. ¿Qué podremos darle? Solamente nuestro corazón, hermano, nuestra obediencia, nuestra sumisión. Pero ¿cómo está tu relación, hermano? No dejes pasar más días. ¿Tienes algo que arreglar con el Señor? Arréglalo. Entra en esa armonía con Él. Incluso el título de la enseñanza es paz a vosotros. Paz a vosotros. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu espíritu intervino, el Verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo.
mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas en gloria y poder. Amén. Te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Dile, creo en ti y yo creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo, de nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesús. Creo en el nombre, creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en la vida eterna. Creo en la comunión. Creo que tu pueblo es uno. Creo en tu iglesia, Dios. Creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en la vida eterna. Creo en la vida eterna. Dile, creo en la comunión. Creo que tu pueblo es uno. Creo en tu iglesia, Dios. Creo que resucitaremos y en gloria volverás.
resucitaste, Señor. Tú estás a la diestra del Padre y toda autoridad te ha sido dada en los cielos y en la tierra. Bendito es tu nombre. Yo quisiera, hermanos, despedirnos con ese canto que dice: resucitó, porque Él está vivo. Hoy estamos reunidos porque un día el Señor resucitó, y hoy vivimos porque nuestro Señor Jesús vive. Gózate, hermano. Él te está mirando al día de hoy. Resucitó, Amén. resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó. Amén, Señor. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde es su victoria? Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó, 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 resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó, 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 resucitó. Aleluya. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Y dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya. Gracias sean dadas, gracias sean dadas al Padre que nos pasó a su reino, donde se vive de amor. Alegría, alegría, hermanos, que si hoy nos amamos es que resucitó, 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 resucitó. Aleluya. Si con Él morimos, con Él vivimos, con Él cantamos. Aleluya.
estás vivo, Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre, por la vida de tu Hijo. Gracias, Señor Jesús, por tu obra gloriosa. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a la verdad. Oh, Señor, haznos siervos obedientes. Siervos obedientes, Señor, para tu gloria. Dice Hebreos capítulo 12, y con eso termino, versículo 28. Hebreos 12, 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Somos parte de ese reino ahora, hermanos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por todo tu amor, todo tu cuidado que tienes para con tu iglesia y con los tuyos. Concédeles creer a aquellos que no han creído en ti, Señor. Concédeles creer. Tráelos a la vida eterna, porque esa es tu voluntad, que ninguno perezca, Señor. Gracias en el nombre precioso de Jesús.